Amigas, amigos, voy a hablar un poco sobre la guerra y la paz. Todos deseamos la paz, pero la paz no es un regalo que llega del cielo, ni tampoco algo que aparece de la nada. Para tener la paz se necesitan muchas cosas. En primer lugar, podríamos decir cómo se originó la guerra. Bueno, si somos creyentes y religiosos, la guerra empieza desde una ruptura de alguna criatura con Dios o con los dioses, como Prometeo que robó el fuego para los hombres, como el troyano que robó entre comillas a una de las griegas, Helena. La guerra de Troya se originó porque raptaron, entre comillas, ella se quiso ir a una mujer. Entonces la guerra puede comenzar por cualquier cosa. Por ejemplo, Adán y Eva se distanciaron cuando Dios les dijo que habían cometido pecado y se echó la culpa el uno al otro. Después, Caín y Abel, los hijos de Eva, Caín mató a Abel por envidia, porque el malo no puede ver bien al bueno. Caín no le hizo nada. Perdón, Abel a Caín no le hizo nada. Lo que hizo Abel fue seguir su buen instinto. Era una persona buena. Y le ofreció a Dios lo mejor. En realidad, quien entiende quién es Dios, o no le ofrece nada, o le ofrece lo mejor. Porque el ofrecer algo que no sea lo mejor es una ofensa a Dios. Y también una promesa a Dios se tiene que cumplir. Entonces las guerras surgen por cualquier cosa. La envidia, una injusticia, un evento negativo, como el rapto de Helena por Paris. Y acá entre nosotros, pues la idea de los indígenas de ofrecer corazones a los dioses, de darle sangre porque pareciera que ellos eran unos vampiros que solo podían vivir con la sangre de los hombres. Son ideas equivocadas, por supuesto, religiosamente hablando, pues muy malas. Hay muchas ideas malas en todas las religiones. También en la Iglesia Católica se han metido muchas ideas equivocadas, como eso de algunos obispos, yo no los entiendo, que cayendo el dinero en la charola, decía el obispo Godínez, que se purificaba el dinero. Esa es una estupidez. El dinero pecaminoso no se purifica con nada, solo con la caridad. Hagan obras buenas y gánense amigos aquí en la tierra para que Dios los perdone en el cielo y esos amigos que se hicieron en la tierra los reciban en el cielo con el dinero tan lleno de pecados. Miren, no hago una estructura de lo que voy diciendo. No tengo un guión para que también me comprendan. Voy diciendo las ideas que se me van ocurriendo, que voy recordando de la Biblia y de todas las cosas que he leído y que he conocido. Entonces la guerra, es decir, el querer hacer el daño a los demás, pequeño o grande, es una guerra, una pequeña guerra. Como la persona inconforme que está molestando a los demás con críticas, con falsos, con insultos, la persona burlona.
la que no tiene palabra, que promete cosas y no las cumple, provoca una guerra, una disensión, algo que motiva a pelearse. Entonces, la maldad viene de muchas formas. Y repito, los que quieren en la religión, buscan en la religión la causa del mal, está en la desobediencia a Dios o a sus dioses. Y está también en el insulto a los dioses, lo que se llama blasfemia, hablar mal de los dioses, y sacrilegio, perjudicar las cosas religiosas para ofender a Dios o a sus dioses. Por eso también una guerra puede ser religiosa. Bueno, siempre va a ser religiosa. Pongo el caso de Ucrania y de Rusia. Todos ustedes saben que Rusia comenzó el inicio de Rusia fue allá por el año 600, 700 y 800 después de Cristo, y que nació en Kiev el espíritu ruso, el Rus. Kiev es la capital de Ucrania. Entonces siempre los rusos han sentido que su origen está en Ucrania, como los pseudo-aztecas dicen que el origen de los pseudo-aztecas está en Aztlán, en Nayarit o en donde ustedes gusten. Entonces el origen, se pelea el origen, como ya la Unión Soviética destruyó el imperio zarista, entonces cada región de Rusia o de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que fue forzada a ser así por los comunistas, como México fue forzado a ser una federación, siendo que ya estaba unido todo el país, pero para copiar a Estados Unidos, entonces hicieron una federación y entonces ha estado la lucha entre la República Centralista y la República Federalista. Y como ustedes ven, nuestro querido prócer del Palacio quiere el centralismo, una república centralista que siempre fue de los conservadores. Los conservadores querían un gobierno de un presidente que tuviera autócrata. Ese era lo que querían los conservadores. Los liberales querían la partición del poder y del territorio en estados libres, soberanos e independientes. Y también por eso adoptaron la forma de gobierno de la Revolución Francesa, la tripartición de Montesquieu y otros teóricos del siglo XVIII, que lo aplicaron en Francia en 1791 y que lo destruyó Napoleón en 1805, cuando se nombró el mismo emperador. Y entonces ha habido siempre ese deseo de que el gobierno no recaiga en una sola persona ni en un solo grupo, sino que haya tres poderes: el ejecutivo, que es el que va a ejecutar, el que va a hacer lo que le digan; el legislativo, que es el que va a decir lo que se haga y cómo se haga; y el judicial, que va a estar viendo que el ejecutivo haga lo que le dice el Congreso. Pero como ustedes ven, nuestra república así, de ese modo, ya está destruida, porque no es el Congreso el que manda al presidente, sino ahora el presidente es el que manda al Congreso. Eso es lo que no entienden muchas personas. Es la destrucción de la democracia que querían nuestros próceres, los que hicieron la independencia. Y fue lo que han hecho los dictadores como Santana, como Porfirio Díaz, y ahora nuestro estimado presidente.
quieren un poder total, autócrata, ya les dije, auto es el mismo es el gobierno de todo. Bueno, entonces, la guerra que está allá en Ucrania es la misma que está aquí. Por un lado, los ucranianos quieren una república. Putin quiere un gobierno dictatorial autócrata, que él mande sobre todos, que no obedezca al Congreso, ni tampoco respete al Poder Judicial. La separación de poderes da una armonía para que nadie se exceda en sus cosas. Pero entonces la sociedad mexicana actual no entiende esto y ya renunció a ser una república liberal. Ahora es una semidictadura centralista. Y eso es lo que quiere Putin. Putin lo que quiere es que no haya un pueblo independiente y reclama ciertamente que el origen de Rusia fue allí en Kiev. Y también que la religión mayoritaria es ortodoxa y que los ortodoxos, era lo que estaba diciendo al principio, cuando un zar de Rusia, no recuerdo cuál, dijo, bueno, voy a unificar al imperio. Y entonces mandó unos mensajeros, unos embajadores al Vaticano, allá pues a Roma, y no le gustó. No le gustó porque la autoridad del Papa en Occidente era como el gobernante principal y él no quería ser un satélite del Papa. Fue con los islámicos y no le gustó el culto porque es un desorden allí. Cada quien, aunque tenga sus reglas y todo, pero hay un caudillismo. Y fue con los de Constantinopla y le gustó mucho. Les gustó mucho porque el culto, las oraciones, la lengua griega y todas las cosas del culto bizantino son hermosas y no han sufrido cambios como acá con nosotros, ni tampoco rebeldías como la de Lutero y el protestantismo. Por lo tanto, hay una unidad de pensamiento. De hecho, el pensamiento católico es el que elaboraron los orientales desde el año 325, que es el primer concilio ecuménico, hasta la ruptura total del 1204 de la religión del cristianismo ortodoxo, del cristianismo católico. Y entonces los religiosos, los creyentes, pues reconocen en Rusia a su centro religioso, como los judíos Jerusalén. Y es cierto que un sector del clero ortodoxo se separó el de Rusia y pidió al patriarca de Constantinopla, que siempre ha sido reconocido como el principal, que los autorizara, y los autorizó. Y los demás patriarcados reconocieron al patriarcado de Kiev, pero Rusia no. Entonces está muy difícil esa guerra, mira. Por un lado es religiosa. Los ortodoxos no van a cambiar de religión. Acá en el sector donde está Kiev, pues hay catolicismo romano y catolicismo ortodoxo. Pero son muy pocos. La mayoría hablan ruso y la mayoría reconocen a su centro religioso en Moscú. Bueno, hasta ahí le voy a dejar. Por eso, cuando un gobierno quiere quitar la influencia de la religión, quiere destruir los centros religiosos. Por ejemplo, aquí sería de alguna manera destruir la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En toda la cristiandad, destruir el prestigio del Vaticano.
Y así, y es lo que... Pero Putin es al revés. Él aprovecha y mantiene el prestigio de la Iglesia ortodoxa, no permite la doctrina lésbico-gay, no promueve el aborto, y a pesar de que estuvieron tanto tiempo en un ateísmo forzado, regresaron a su fe con mayor ardor. Bueno, ahí le voy a dejar, estimados hermanos, hoy me puse sabiondo, pero de vez en cuando pues quiero explicar las cosas, pero ¿cuál es la causa de la guerra? La ambición, la inconformidad, el odio, la envidia, pero sobre todo es la ambición de dinero y la ambición de dominio. Hermanas y hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga.